¿Cómo están, alumnos? Vamos a dar inicio a lo que es la gestión de los interesados. En esta oportunidad nosotros vamos a ver el programa, que el programa consiste en hacer una breve introducción a la gestión de interesados, posteriormente ver la definición de interesados del PMBOK y cada uno de sus procesos, que son identificar a los interesados, planificar el involucramiento, gestionar el involucramiento y monitorear el involucramiento de los interesados. A manera introductoria de lo que es la gestión de interesados, sabemos claramente que existen 5 grandes grupos de procesos que interactúan con las 10 áreas de conocimiento del PMBOK sexta edición. Nosotros veremos en particular la gestión de interesados. Esta interacción de 5 grupos de procesos y 10 áreas de conocimiento me forman la tabla madre, que le llamo la EDT del PMBOK, formada por 49 procesos, de los cuales en este capítulo específico de interesados estudiaremos 4 que están distribuidos, uno en el grupo de procesos de inicio, otro proceso está en planificación, uno está en ejecución y otro también está en lo que es control, formando los 4 procesos de la gestión de interesados. Bueno, los interesados no son otra cosa que personas que tienen una participación en el proyecto. Esa participación puede ser activa o pasivamente. También ustedes sabrán que es conocido con el nombre de interesados, involucrados o stakeholders en inglés. Conceptos claves también a manera de introducción. Veremos que los interesados pueden afectar de forma positiva o negativa lo que es el proyecto. Unos van a ser más influyentes que otros. Vamos a ver que en proyectos de alto perfil destacan por su enorme estructuración para la identificación, priorización e involucramiento de interesados. En proyectos más pequeños quizás va a ser un poco más sencillo y resumido todo esto a comparación de los proyectos de alto perfil o proyectos grandes. La correcta identificación de estos involucrados es uno de los tantos factores del éxito que nos puede marcar la gestión de proyectos. Tenemos que hacer este proceso lo antes posible y claramente ustedes lo han visto en la tabla anterior que uno de los 2 procesos del grupo de procesos de inicio justamente pertenece a la gestión de interesados, entonces está desde el principio. Bien, entonces gestión de interesados es un objetivo más del proyecto y esto, al igual que la gestión de cambios, gestión de riesgo y todo lo que es la gestión de proyectos, es iterativo, es decir, que va sufriendo cambios. Las tendencias y prácticas emergentes en la actualidad es que no solo vamos a identificar a todos los interesados, no solo a un conjunto limitado, sino que dentro de ese conjunto nosotros podemos hacer diferenciaciones. Entonces está, por ejemplo, la comunidad cercana al proyecto y dentro de la comunidad hay ciertos actores, como puede ser el director de la escuela, puede ser el encargado de la comunidad, ¿no? Dependiendo de la cultura puede ser un cacique, un capitán, etc. Asegurar que todos los miembros del equipo participen es fundamental, señores, porque cada uno va a aportar con lo que sabe y cada vez hay que revisar lo que es la comunidad de interesados. Hay que co-crear también para poder realizar una asociación entre los miembros del equipo de proyecto y los interesados, hacerlos participar como si fueran unos socios, para de esta manera poder capturar el valor que pueden tener cada uno de los interesados con sus aportes y otros. Bien, las lecciones aprendidas, que eso es parte de lo que es una práctica que hacemos, donde cada uno de ustedes va a conversar con su grupo y va a revisar hasta aquí, con todo el conocimiento que ustedes pueden haber adquirido y leído de la gestión de interesados, ver qué problemas tuvieron referidos al tema, qué acciones se realizaron, cuál fue el resultado de esas acciones y cuáles fueron las lecciones aprendidas del problema específico. Ahora sí, entramos de lleno a lo que es la gestión de interesados del PMBOK, donde la gestión de interesados del PMBOK como definición está marcado por una palabra clave que dice que son procesos. Entonces, la gestión de interesados son los demás procesos que ya hemos revisado.
La gestión de interesados está conformada por sus 4 procesos y cada uno de ellos los vamos a ver a detalle. Bien, algo que marca la diferencia también entre cada uno de los procesos justamente es que estos están conformados por entradas, el proceso en sí, que son las herramientas y técnicas, y las salidas. Cada uno es distinto, puede que se repitan entradas, herramientas y técnicas y salidas entre procesos, no solamente en la área de conocimiento en sí, sino de otras áreas de conocimiento también. Bien, ahí les dejo un resumen también sobre qué significa identificar a los interesados, qué significa planificar, gestionar y monitorear. Identificar no es más ni menos que lo que hacemos al inicio, y es como dice el nombre, hay que analizarlos y documentar cuáles son sus intereses, sus influencias, sus impactos dentro del proyecto para cada uno de los interesados. La planificación de la gestión de interesados es desarrollar ya el plan específico, cómo nos vamos a enfocar para involucrar a estos interesados, qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de los otros procesos. Eso es lo que nosotros colocamos en el plan. La gestión para la participación de los interesados, ahora sí, ya que pertenecen a ejecución, es cuando nosotros entramos a comunicar, trabajar con estos interesados dependiendo del análisis que hemos hecho de cada uno de ellos. Y monitorear, ustedes saben que va desde el inicio hasta el final del proyecto, o sea que nosotros monitoreamos la identificación, monitoreamos la planificación, monitoreamos lo que es la gestión de la participación de estos interesados. En sí, monitoreamos todo el tiempo, si es que estamos haciendo bien las cosas, y no se olviden que este monitoreo nos va a llevar a cambios y es por eso que es iterativo. Bien, en gestión de interesados, y vamos a hacer mayor énfasis en lo que son las herramientas de cada uno de estos 4 procesos para no hacerlo demasiado extenso lo que es este video, vamos a ir viendo área por área con mayor énfasis las herramientas. En identificar los interesados, aquí nosotros tenemos que identificar la mayor cantidad de interesados que pueda tener el proyecto, llámese personas u organizaciones. Tenemos que colocarlos nosotros en un documento y vamos a ver de qué manera influencia e impactan en el éxito del mismo. Es fundamental lo que se refiere a la identificación de los interesados desde el comienzo. De nada nos sirve identificar a un interesado al final. ¿Por qué? Porque al final nosotros deberíamos haberlo identificado al principio para poder hacer una gestión, para poder gestionar adecuadamente sus intereses de este interesado y no llegar al final del proyecto con alguna sorpresa. Esta curva de lo que es la influencia de los interesados, fíjense que los interesados al principio del proyecto tienen mucha mayor influencia que al final del proyecto, cosa que ocurre de forma inversa en la gestión de cambios. Los cambios, el costo de los cambios al principio del proyecto es bajo. Conforme avanza el proyecto en tiempo, los costos se hacen bastante elevados. Un claro ejemplo puede ser que nosotros al principio solo estamos diseñando, elaborando planos de cualquier proyecto, dibujando, haciendo esquemas, y ahí solo gastamos lo que es las horas hombre, lo que son papelería, ¿no? Y posteriormente ese plano ya pasa a lo que es la ejecución. Ya ese plano se transformó en una construcción, en un gasoducto físico, en una facilidad física, en un edificio, en una casa. Ya está algo palpable y es distinto el costo cuando yo le digo en la etapa inicial al que está haciendo el plano o el diseño, el ducto no va por ahí o no quiero esa pared, entonces simplemente tiene que borrar y dibujar por otro lado. En cambio, cuando yo ya voy al campo, ya está colocado el ducto, ya está colocada la pared, me toca demoler y es ahí donde yo tengo mayores costos, porque ya tengo involucrado lo que es el material, mayor cantidad de horas hombre, el retrabajo en sí, la modificación. Entonces por eso el costo de los cambios al final o conforme avance el proyecto es un poco más caro. ¿Qué necesitamos nosotros para identificar a los interesados? No vamos a hacer mucho énfasis, simplemente vamos a citar
las entradas, porque vamos a hacer énfasis en las herramientas. Entonces, lo que necesitamos es el acta de constitución de proyecto, documentos del negocio, el plan para la dirección de proyecto, lo que tenemos avanzado de otros planes y los documentos que fueran necesarios del proyecto. Siempre presente también tenemos que tener en cuenta los acuerdos o contratos, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Fundamental, estos dos son entradas que normalmente se repiten. Bien, la primera herramienta para que nosotros podamos identificar a los interesados es el juicio de expertos. Entonces necesitamos nosotros a las personas conocedoras del proyecto, que no necesariamente están dentro de la empresa, pueden estar fuera, pero estas personas son las que nos van a alimentar con información fidedigna para poder identificar a los interesados de una forma adecuada, identificarlos correctamente. La segunda herramienta es la recopilación de datos y para ello podemos usar cuestionarios y encuestas. Entonces ustedes a esos interesados que vayan identificando pueden preguntarle qué otras personas más ustedes consideran, ¿no? Hacen encuestas, hacen cuestionarios y van a ir identificando más interesados. Otra herramienta de recopilación de datos puede ser la tormenta de ideas, brainstorming, ¿no? La lluvia de ideas, como es conocida. Otra herramienta que ahora se hace posterior a la recolección de datos sería el análisis de datos, y una herramienta para analizar los datos puede ser el análisis específico de cada interesado. ¿Cuál es su interés? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Qué propiedades tiene? ¿Cuál es el conocimiento? ¿Cuál es su contribución? ¿Cuál es su influencia? Etcétera. Tenemos que analizar a detalle cada uno de los interesados para ver cómo lo vamos a gestionar. Dentro del análisis de datos también nosotros tenemos que analizar esos documentos que estuvieron presentes en las entradas. Muy importante, lecciones aprendidas, actas, acuerdos y otros. La representación de datos podemos hacerlo vía matrices, es buena herramienta para representar los datos, o también podemos hacer utilizar otro tipo de herramientas como es el cubo de interesados, los modelos de prominencia, la dirección de influencia, la priorización u otros. Las reuniones siempre van a estar presentes en cualquier tipo de proceso porque es fundamental para conseguir el feedback necesario e ir avanzando dentro de nuestros proyectos. Al final nosotros vamos a tener el registro de interesados, que puede estar una información como el nombre, el cargo, el rol, información de evaluación, qué requisitos tiene, expectativa, interés, y la clasificación, ¿no? Si es interno, es externo, qué influencia, qué poder, qué interés, qué impacto, si es neutral, es partidario a nosotros o es contrario. También es importante esa información, y lo que ustedes vean conveniente que les pueda ayudar en un futuro en el proyecto también sería importante que lo puedan colocar dentro de este registro de interesados. Solicitudes de cambio siempre presentes y actualizaciones a los documentos que sean necesarios dentro del mismo plan de proyecto, o actualizaciones a los otros proyectos que puedan verse involucrados en esta identificación. El segundo proceso es planificar el involucramiento de los interesados, y es aquí donde nosotros tenemos que desarrollar los enfoques para involucrar a los interesados en base a sus necesidades, expectativas u otros que ya nosotros hayamos identificado anteriormente. ¿Qué es lo que necesitamos? El acta de constitución de proyecto, el plan para la dirección de proyecto y otros documentos. Adicionalmente, tenemos que tener presentes los acuerdos, las cartas, contratos, etcétera. Factores ambientales y activos de proceso de la organización. No se olviden que siempre son entradas presentes dentro de los procesos. Juicio de expertos, nuevamente aparece nuestro experto visitando, aprendiendo, leyendo documentos, revisando para poder tener un mejor criterio y poder ayudarnos a planificar mucho mejor. Dentro de las herramientas presentes para recopilación de datos podemos hacer lo que es el benchmarking, ¿no? El estudio comparativo, comparamos un proyecto con otro. El análisis de datos, vamos a hacer supuestos sobre esos datos, ¿no? Una herramienta que es bastante conocida es el What If. ¿Qué pasa si sucede esta situación? Y entonces empezamos a ponerle el qué pasa si a esos supuestos. Estamos suponiendo que vamos a trabajar sábado y domingo. ¿Qué pasa si trabajo sábado y domingo? Incremento el riesgo, necesito más costos, etcétera, ¿no? Análisis de datos. Para analizar los datos también podemos utilizar el análisis causa-raíz, ¿no? El árbol de fallas, donde pasamos de raíces físicas, raíces humanas a raíces latentes.
Para tomar las decisiones es importante también lo que son las matrices de priorización. Luego de haber tomado las decisiones, tenemos que representar esos datos. Puede ser una herramienta útil el mapa o mapeo mental, entonces ustedes lo pueden presentar así, todo su plan de involucramientos de interesados. Una matriz es bastante útil también para poder colocarlo dentro del plan como una manera de haber evaluado el involucramiento de los interesados. Las reuniones no se olviden para conseguir la aprobación o para conseguir lo que son las modificaciones a lo que nosotros vamos desarrollando. Al final vamos a tener el plan, y este plan puede tener lo siguiente: niveles de participación, interrelaciones, cuáles son los requisitos de comunicación. No se olviden que un interesado puede decir: pásamelo por escrito, pásamelo por mail, pásamelo por WhatsApp, pásamelo, no sé, por un medio de comunicación. Entonces pueden haber varios interesados con características distintas, y entonces es por eso que lo podemos incluir también dentro del plan. Los requisitos de comunicación: información a distribuir, en qué lenguaje, en qué formato, el nivel de detalle es importante, plazo y frecuencia de la distribución, cada cuánto vamos a enviar, la retroalimentación, etc. El tercer proceso de gestión de los interesados es gestionar el involucramiento de los mismos. Y aquí es donde nosotros tenemos que comunicar, trabajar en conjunto para satisfacer las necesidades y expectativas. Hay problemas, los tenemos que abordar y fomentar una participación adecuada de los interesados, ¿ya? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que ver cuáles son las actividades específicas de comunicación con las cuales podemos influir en las expectativas. ¿Cómo podemos influir de manera de que alguien que es neutro sea partidario a nosotros? ¿Cómo podemos influir de alguien que está contrario, que se mantenga neutro y que no nos afecte? Y de esta manera vamos a resolver muchos asuntos. ¿Por qué es importante gestionar la participación de los interesados? Bien, muchos factores. Por ejemplo, aumenta la probabilidad de aceptación y éxito del proyecto. Hay inquietudes que aún no se han representado como incidentes, y es bueno que nosotros hagamos un seguimiento de cerca a los interesados para evitar esos incidentes y anticiparnos a una reacción negativa que pueda tener uno de nuestros interesados. Entonces, también cuando se presenten los incidentes tenemos que tener la forma de aclarar y resolver el problema que pueda suscitarse entre los interesados. Para gestionar el involucramiento de estos interesados, como les decía, aumenta el éxito, la probabilidad de éxito y bueno, los beneficios que pueden haber dentro del proyecto de verdad que son muy buenos, y la reducción de riesgos también dentro del proyecto se basa en una gestión adecuada del involucramiento de los interesados. ¿Quién es el responsable? El responsable de todo el proyecto es el director del proyecto, entonces él es responsable en caso de que sea otra persona la que va a delegar, de hacer una adecuada delegación de funciones para la persona que vaya a encargarse del involucramiento de los interesados. Fíjense este gráfico que me parece muy interesante. Si nosotros gestionamos bien el involucramiento de los interesados, nos garantiza mantener con vida el proyecto. Hay interesados que tienen mucho poder, mucha influencia sobre nuestro proyecto, y si nosotros no hacemos un adecuado involucramiento, lastimosamente nos puede llevar a la muerte de nuestro proyecto. Entonces, es importante para que ustedes hagan toda esta gestión, saber muy bien a detalle qué es lo que están haciendo o a quién están delegando. Las responsabilidades importantísimas de la gestión de interesados. ¿Qué necesitamos para gestionar el involucramiento? Necesitamos el plan, los documentos de proyecto, factores ambientales y activos los procesos de la organización. Siempre presentes nuestros expertos. Fíjense que ahora nuestro experto ya viene con ayuda. Hasta cierto momento quizás nosotros podamos hacerlo solo o con pocas personas o con personas que no tienen mucho conocimiento. Pero en algunos casos necesitamos personas muy fuertes, muy capacitadas, necesitamos expertos de verdad en materia específica para que nos puedan ayudar a hacer una gestión adecuada del involucramiento. Un ejemplo claro que se utiliza en el rubro petrolero son los gestores comunitarios, ¿no? Entonces, esas personas incluso hablan hasta el mismo idioma de los que habitan la zona del proyecto petrolero para mantener el contacto adecuado y evitar sorpresas.
Habilidades de comunicación, ustedes saben que estas habilidades son importantísimas, ¿no? Cómo tenemos que comunicar, tenemos que haber la retroalimentación, la parte verbal, no verbal, saber hacer presentaciones. Habilidades interpersonales, soft skills, ¿no? Que esto es bastante amplio y se los dejo ahí para que ustedes puedan ampliar su conocimiento en cada uno de estos temas. Reglas básicas, ustedes tienen que colocar las reglas básicas desde el principio en lo posible, o si no, ir adecuando el proyecto a las reglas básicas para tener una adecuada convivencia. Y las reuniones, siempre presenten las reuniones para poder intercambiar ideas. Al final vamos a tener solicitudes de cambio, actualizaciones al plan de proyecto, actualizaciones a los documentos que se vean comprometidos o involucrados. Entonces, importante ese tema. Monitorear el involucramiento. El último proceso de la gestión de interesados consiste en justamente hacer un seguimiento, tomar control de las relaciones generales de estos interesados, adaptar, ajustar y modificar las estrategias. Hay estrategias que no van a funcionar, pues las modificamos, las adecuamos y mantenemos contentos a nuestros interesados. ¿Qué necesitamos? El plan de dirección de proyecto, documentos de proyecto, datos de desempeño del trabajo, factores ambientales de la empresa y activos en los procesos de la organización. ¿Cuáles serían las herramientas para analizar los datos? Análisis de alternativas. Entonces podemos ver nosotros de hacer un embudo, ver las alternativas, definimos los criterios que vamos a aplicar a esas alternativas, los aplicamos y determinamos cuál es la alternativa más conveniente. Nuevamente presente el análisis de causa raíz, que ya lo vimos, análisis de los interesados, también lo vimos. Algo que es importante para la toma de decisiones puede ser una matriz de múltiples criterios. Entonces, algo que es cualitativo lo llevamos de forma cuantitativa para obtener justamente un número y me permita hacer una selección priorizada por puntaje. La toma de decisiones puede ser por votación, simple mayoría, 2/3, 2 de 3, ¿no? 100% también. La representación de datos puede ser mediante la matriz de evaluación del involucramiento de los interesados. Las habilidades de comunicación, importantísimo, siempre tengan en cuenta lo que son las habilidades de comunicación, el lenguaje verbal. Ahí una cosa es lo que dicen nuestros labios y otra cosa es lo que dice nuestro cuerpo. Entonces tenemos que llevar de forma armónica esa comunicación para no entrar en contradicciones. Habilidades interpersonales, las reuniones también presentes para al fin tener nosotros una información de desempeño del trabajo. ¿Cómo va yendo? ¿Cuáles son los informes? Y de esta forma nosotros vamos viendo que se utilizan muchos. Aquí podemos utilizar software de apoyo, ¿no? Como el MS Project, las curvas S, que podemos armarlas en Excel, histogramas, cuadros, depende de la metodología que cada uno pueda escoger para sus proyectos. Las solicitudes de cambio, la principal salida de este proceso. Entonces aquí es donde nosotros tenemos acciones correctivas y acciones preventivas para que no nos vuelvan a ocurrir ciertos problemas que se vayan a dar. Y las actualizaciones al plan para la dirección de proyecto, la actualización a los documentos que se vean involucrados, todo eso presente en este último proceso. Entonces ahí quiero mostrarles ciertos formatos de informes que se van dando. Entonces este es un formato de informe de todo el proyecto donde en algún punto específico ustedes pueden colocar cómo les va yendo la gestión de interesados, o este informe de diario o semanal, como ustedes lo vayan a estipular en su proyecto, les puede dar mucha información para que ustedes analicen cómo va yendo la relación con los involucrados. Entonces hay distintos formatos, pero si en estos informes si aparece un semáforo rojo, seguramente algún interesado se va a molestar y ustedes tienen que aplicar este plan de gestionamiento o involucrarlo a estos señores para que nos digan cómo podemos mejorar en nuestro proyecto de acuerdo a estos informes también. Aquí hay un último informe que se llama el ojo de buey, donde podemos ver varios proyectos al mismo tiempo. Aquí están marcados por lo que son el análisis de valor ganado, que ustedes lo vieron en la gestión de costos y cronograma, o que se ve en esas áreas específicas. Entonces marcamos el Cost Performance Index y el Schedule Performance Index, y podemos ver que los proyectos pequeños podemos estipular hasta
no sé, $1.000.000 pueden estar ese tamaño de círculo. Los proyectos mayores a $1.000.000 pueden estar en un círculo más grande. Los proyectos que están con problemas en un semáforo rojo, los proyectos que están dentro o un poco desviados hasta el límite de tolerancia con amarillo, y los proyectos que están bien o por encima de nuestros indicadores van a estar con verde. Bien, ese es otro formato de proyectos, formato de informes que ustedes, para ver varios proyectos en sí, pero eso se hace en la gestión de portafolio, en la gestión de programas, ¿no? Ustedes van a ver un formato simplemente de un solo proyecto, porque ustedes están viendo lo que es la gerencia de proyectos. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo. Eso fue todo en lo que es la gestión de los interesados del proyecto. Gracias.